Toda figura geométrica en su forma es determinante de una superficie. Conocer esa superficie es nuestro requerimiento para poder avanzar en nuestro curso. Cuando hablamos del cuadrado, nosotros siempre desde muchos años atrás sabemos que para obtener la superficie de un cuadrado estamos hablando de lado por lado, ¿sí? Entonces, A por B tendríamos la superficie del cuadrado. Entonces, si es un cuadrado que mide 2 metros de lado, vamos a tener 2 por 2 y la superficie va a ser igual a 4 metros cuadrados. Cuando hablamos de la superficie de un triángulo, los triángulos tienen diferentes formas, diferentes posiciones, pero lo que nosotros determinamos como altura es la perpendicular desde el vértice superior hacia la base. Entonces, desde el angulito de arriba, una línea directa, recta hasta la base, va a ser la determinante de un ángulo recto y esa línea es la medida que nos va a dar la medida de la altura, o sea, la H. Entonces, si tenemos que obtener la superficie del triángulo, vamos a decir base por altura dividido 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque base por altura sería lo mismo que decir lado por lado y estaríamos en un cuadrado. Entonces, tenemos que reducirlo a triángulo y lo dividimos en 2, ¿sí? Si a un cuadrado nosotros le trazamos una línea en diagonal que lo divida en dos partes, vamos a tener dos triángulos. Entonces, si nosotros tenemos el triángulo con las dimensiones de B, base, altura, entonces digamos, tiene una base de 2, una altura de 3, 2 por 3 es 6. 6 dividido 2 va a ser igual a 3. ¿Me explico? Cuando hablamos de el rectángulo, estamos hablando de una forma que es prácticamente una deformación del cuadrado. Es decir, el rectángulo sería la forma normal y el cuadrado sería la forma llamada pura porque tiene lados iguales. Entonces el rectángulo también sería lado por lado, o sea, A por B. Entonces, si un lado es 2 y otro lado es 5, sería 2 por 5 igual a 10 metros cuadrados. Cuando hablamos del trapecio, el trapecio es una forma a través de la cual tenemos una base mayor y una base menor. Le llamamos base menor a la línea paralela a la base que se encuentra en la parte superior y que es de menor tamaño. Y cuando hablamos de altura, esa H significa altura. Cuando hablamos de altura nos estamos refiriendo a una línea, como en el triángulo, que parte de uno de los vértices superiores hasta la base, marcando un ángulo recto. Esa línea, la medida que tiene, se llama H o altura. Entonces tendríamos que la superficie del trapecio es base mayor más base menor por altura dividido 2. ¿Me explico ahí? ¿Sí? Base mayor más base menor haría la medida de un rectángulo largo. Por altura sería un rectángulo largo y dividido 2, ¿sí? Al dividirlo en 2 estaríamos conformando o convirtiéndolo o retaseando la parte que corresponde a triangulaciones. Porque los dos laterales que se le reducen, las partes que se le reducen, serían dos triángulos con los cuales se completaría ese rectángulo. Cuando hablamos del círculo, estamos hablando ya de una fórmula en la que entra en juego el símbolo pi. Pi, que es una constante. Esa constante tiene
un valor de 3,14. Entonces, ese valor constante que se da para el círculo multiplicado por el radio que lo debemos multiplicar al cuadrado, nos va a dar la superficie en metros cuadrados que tendrá ese círculo, ¿sí? Entonces, si el círculo tiene 1 metro de radio, 1 por 1 es 1. Entonces, radio al cuadrado sería 1. Por 3,14 sería 1. Por 3,14 sería 3,14. Entonces, la superficie de un círculo con un radio de 1 metro sería 3,14 metros cuadrados. Creo que es bastante claro, es bastante sencillo y posteriormente con esto van a tener que trabajar para hacer los ejercicios de la próxima semana. Entonces, siguiendo con la determinación de las superficies de las diferentes figuras geométricas, tendríamos el cuadrado a por b, en este caso nuestro ejemplo es 2 por 2, sería igual a 4 metros cuadrados. El triángulo que tenemos base por altura sobre 2, en este ejemplo tendríamos 3 por 2 es 6 dividido 2 es igual a 3 metros cuadrados. Con el trapecio, que es un poquito más complicado, pero sencillo al mismo tiempo, tenemos, por ejemplo, 4 que es base mayor, más 2 que es base menor, por 3 que es la altura. Entonces 4 más 2 son 6, 6 por 3, 18, 18 dividido 2 es 9, por lo tanto 9 metros cuadrados. Para el círculo tenemos pi por radio al cuadrado. En el caso pi es una constante de 3,14 y hemos tomado un radio de 1 metro. Entonces 1 metro al cuadrado es 1 por 3,14 sería 3,14 metros cuadrados. En el caso del rectángulo es exactamente igual al cuadrado, es a por b, por lo tanto en este ejemplo tenemos 2 por 5 igual a 10 metros cuadrados. Esta es una hermosa perspectiva, una volumetría, es una perspectiva a 2 puntos de fuga que muestra diferentes volúmenes y ese juego de volúmenes es lo que después se convierte en lo que sería la determinante de un diseño, una fachada, un envolvente, en donde ahí se pueden evidenciar salientes, balcones, figuras que van a ser las determinantes de después texturas de diferentes materiales, de vidriados, de diferentes elementos. Este juego de volúmenes es lo que después ustedes terminan haciendo con una construcción cuando se ponen a ver cuánto tienen que cobrar el trabajo. Pero no hablemos solamente de cobrar, ustedes necesitan saber las cantidades de materiales que se van a necesitar. Entonces, los volúmenes son los que nos van a determinar en su totalidad la cantidad de materiales para una construcción. Esta casita que parece de cuentos es una casita estilo alpina, muy de los lejanos años en Alemania, en la zona fría, en Austria, en lugares en donde se empleaba mucho la piedra y madera, se estructuraban las construcciones con madera y predominaban las figuras geométricas triangulares. Por supuesto que eso había una respuesta porque se requerían techos con mucha pendiente para que no se acumule la nieve y que no haga que el peso rompa los techos. Entonces, de ese modo, la nieve caía, no se quedaba acumulada sobre los techos. Pero esto nos da una descomposición a través de la cual nosotros, si vemos la fachada en donde tenemos el punto más alto, vamos a ver que en esa fachada tenemos un cuadrado y un triángulo. Si vemos la otra fachada, vamos a ver que tenemos otra vez un cuadrado y un triángulo.
y vemos que tenemos solamente cuadrados, triángulos y rectángulos, y no hay otro elemento que sea determinante de una superficie específica. Son figuras muy simples, pero que dan volúmenes de mucho interés. En este juego de volúmenes, nos encontramos que las figuras geométricas de fachada comienzan a perderse porque los planos, llamémoslo así, de voladizos de los techos, de los entrepisos, van convirtiéndose en elementos de demasiada importancia y a través de los cuales nosotros tendríamos que ver las fachadas laterales para poder determinar superficies en base a figuras geométricas. Mientras que de este modo lo que podemos llegar a determinar son superficies en base a figuras geométricas de piso, de techos o de entrepisos. Aquí en estas figuras geométricas podemos encontrar una pirámide, podemos encontrar cilindros, podemos encontrar cubos, pero tenemos la superficie, es el círculo, es el cuadrado. No tenemos otro elemento para diferenciar. Son figuras muy bien definidas, a través de las cuales se están insertando unas dentro de otras, pero si ustedes observan bien las líneas, pueden llegar a tomarse las medidas necesarias como para poder determinar cuánto se introduce una figura geométrica dentro de la otra para poder realizar la relación de superficies correcta. Bueno, esto lo puse como muestra para que puedan observar que la arquitectura o la construcción o lo que van a hacer ustedes o a lo que se van a dedicar no siempre está basado en la ley de la gravedad y la verticalidad pura, porque acá estamos mostrando planos totalmente inclinados y con figuras que predominan las figuras triangulares. Si bien esto está realizado con una estructura metálica y con cerramientos de tipo premoldeados o chapas también, pero es muy difícil lograr determinar áreas o superficies, pero que también se pueden hacer, porque esa superficie inclinada nosotros tenemos que aprender a graficarla con la medida exacta como si la estuviéramos viendo en posición vertical u horizontal. Entonces, a partir de ahí podríamos determinar su superficie. Lo que sucede aquí es lo que nos puede llegar a suceder cuando tenemos que hacer un techo con diferentes quiebres y que nos preguntan cuántas chapas necesitamos. Y para eso, bueno, tenemos una figura geométrica que esté en una posición inclinada y la tenemos que dibujar en una posición plana, y a partir de ahí podemos llegar con las medidas reales, podemos llegar a determinar qué cantidad de material vamos a necesitar. Esta imagen muestra un caso bastante similar al anterior en el sentido de que predominan los triángulos, pero tenemos un poquito más de lo que es el sentido de la gravedad y de la verticalidad. Y acá los paños se presentan con unas formas muy bien logradas, porque tenemos un trapecio bien grande dentro del cual se ubica un vidriado de forma trapezoidal y un vidriado de forma rectangular. En la cara lateral tendríamos también nuevamente el trapecio por la mampostería y el vidrio con el mismo formato.